Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Hola amigos, soy Cuenticiente. En esta ocasión quería leeros el primero de los cuentos que conforman mi primer libro, Condominios, que debido a las circunstancias no puede presentarse presencialmente como me hubiese gustado. Se hará, pero de momento será por internet. Y como os he dicho en el vídeo de presentación, bueno, pues esto es debido a esta circunstancia, ¿no? Me hacía mucha ilusión de todas maneras hacerlo, aunque sea así por internet. Y quería comenzar leyéndoos la dedicatoria que he puesto en el libro, y es esta: a quien siempre creyó en mis actitudes y me alentó a escribir, transmitiéndome confianza para hacerlo. No hace falta decir nombres porque la persona sabe quién es. También dedicárselo a mis compañeros de letras, que yo siempre los llamo así, compañeros de letras, amigos, a esos compañeros que formaban parte del taller de Letras Libres y después, con posterioridad, al colectivo Letras Libres de Chiclana. Y bueno, como digo en el vídeo de introducción, en el vídeo de presentación, en ellos me he apoyado siempre, más para ello. Y bueno, sin más dilación, comienzo a leeros el primero de los cuentos, que se titula El foso. Espero que os guste. En los años en los que Pascualina echaba genio y saberes, solo las acusadas pendientes descendían desde lo alto de la carretera hasta el río, sin verse allí más refugio ni cobijo que alguna urdimbre para mulas y borricos. En aquella parte, muy cerca de su cauce y señalando el camino hacia el pueblo vecino, se dispondría el enclave de lo que habría de ser primero un vivero de barracones y chozas, y años más tarde dormitorio de 2000 personas. El río, habiendo dividido en dos la zona más urbana y transitada desde los esteros, despedía allí al pueblo, dibujando una curvatura libre de diques y contenciones, hasta llegar al enorme foso que lo rodeaba. En aquel lugar, las aguas desaparecen girando bajo la tierra, a donde el día de la riada fueron succionadas las ratas, los muebles y los cajones con los ternos de cama olorosos y planchados. Aquella jornada en la que el río ahogó a Pibito Povea cuando huía de su destino, de los placeres cantados en sueños por su esposa Sebastiana, de su poca talla para tanta hembra, de los codazos de los compadres y del demonio chillón que le habían arrimado como hija. Y decidió tropezar y caer, dejarse arrastrar como escorrentía para no volver jamás. El embudo de agua gira y se estrecha, cae hacia el centro de la tierra, helicoidal, incesante. Protege a los habitantes de Cortezón de cualquier novedad del mundo, de la igualdad entre hombres y mujeres, de los embarazos tardíos, de los billetes de avión a otros lugares y de las grandes capitales en donde nadie se conoce. El embudo de agua bajo el foso es el vínculo a la tierra. Solo el río sabe de su secreto. El río que viene de lejos. El río que ha viajado, que conoce las historias de monstruos marinos bajo la gruta de la iglesia cercana a su cauce, y que fue de sazón y asombro del padre Alfonso.
también del singular ñandú, que el cura había tenido a la fuerza bajo su cuidado y que escapó de su corralón siendo al fin festejado y cocinado por unos chatarreros de camino a la isla de León, en una hoguera en la salina del Mulato. Barrizal en la pleamar. El río, a su paso por el centro del pueblo, desvelaba a veces un muestrario de basura dispersa que chillaba desde las riberas con sus colores al sol en los días claros. A aquel uso como eventual contenedor de desechos podría unirse el despropósito de las obras de un tranvía que lo cruzaba ahora por vez quinta en corto tramo. En aquel entorno tuvo su reino Pascualina Castañeda, y en los rellanos de las escaleras y en los colmados obtuvo su licenciatura en lo ajeno. En aquel pedazo de tierra casó y echó 2 hijos a la vida, y allí mismo pasó orgullos y pobrezas antes de conocer el chisme más suculento de todos por los que respiraba. Vivía en los pisos del barrio desde el principio, antes de que existiesen los del Arenal, cuando la planicie se extendía alrededor y ni el camino desde el centro del pueblo hasta allí estuviese asfaltado. Había visto crecer a los hijos de los vecinos. Llevaba la cuenta de infidelidades, embarazos y defunciones. Sabía de cuñados y primos e hilaba a la perfección, por apellidos aparecidos razonables, a nietos instalados en otros barrios de cortesón o en las casas de campo de carriles recónditos. Vigilaba visitas y amistades, las veces que algún vecino debía algo al del colmado. Conocía de cada automóvil su dueño, y si éstos habían considerado la hora de salida por las mañanas a fin de no estorbarse mutuamente la disposición de los aparcamientos. Su bloque lo llevaba al punto. Podía salir y entrar de su piso cuando interesaba, e incluso tenía a mano siempre la escoba junto a la puerta para plantar en el rellano la tarea de un barrido escrupuloso cuando oía y después escuchaba discusiones o revuelos. Aquella mañana ocupaba sus pensamientos el asunto que traía una vecina suya con otra del barrio del Arenal, cuestión que tildaba de peliaguda y preferida. Una pelea antigua con katanas, una tarde de verano, que finalmente había derivado más allá del barrio con una denuncia en el juzgado de guardia por los cortes que el marido de una le hizo al de la otra. Trataba de hilar lo dicho por unos y lo sonsacado a otros, y semejante se le antojaba el trabajo aquel con el de batir unas claras de huevo hasta el punto de nieve. La sensación primigenia de incertidumbre corría paralela al de la certeza del esfuerzo por hacer con el brazo. Después, todo iba tomando cuerpo. Momi le había dado una patada a una gitana del barrio del Arenal, consecuencia de antiguas rencillas saldadas con pleitos judiciales y no resueltos satisfactoriamente para ninguna de las partes, ya que la riña a gritos y en la calle fue siempre la única solución verdadera y tajante. Aunque a la hora de una pelea fragorosa todo el mundo tomaba parte y se solucionaba siempre en el barrio, en aquella ocasión no había sido así. En buenas tardes de jaleo, los niños pasaban con sus bicicletas haciendo el caballito. Las niñas, tomadas del brazo, acudían como abejas a la miel, aburridas de las disertaciones sobre laca de uñas y retrasos en la menstruación, y prometiéndose un entretenimiento jugoso del que alimentarse en los días siguientes. Un guirigay de colores contrastaba armoniosamente con los ladrillos color panocha de las fachadas. Un vals extraño de aspavientos y pasos desandados, una y otra vez de unos y de otros, sobre un mismo pedazo de suelo, pegajoso de chicles y basura, acostumbrada y familiar.
como las peleas en el barrio. Los gritos habían concentrado aquel día a gran parte del gentío en la plazoleta. Algunos corrían vociferando y agitando los brazos. Era la segunda pelea en aquella tarde. La primera, todavía en horas de almuerzos, había llevado consigo una katana y un par de navajas, además de entendimientos viscerales desnudos de palabras. Pascualina pudo comprobarlo entrevistándose con varias vecinas. Descompasada la respiración, dilatadas las pupilas, acelerado el pulso. Bien le hubiese gustado poder quedarse en los soportales si ello le hubiera permitido tomar el hilo de la historia. Uno de los niños, quizá orgulloso de llevar una camiseta de su equipo de fútbol preferido, escogió el lugar idóneo para enseñarle a todos los que curioseaban observando la reyerta desde las ventanas, y ágil subió a lo alto de una cabina de teléfonos de la acera, desde donde comenzó a bailar con gozo mientras jaleaba la marabunta de vecinos. Un marido nervioso mostraba su pecho orondo y peludo como si de metal fuese, enfrentándose a unos y otros con los brazos extendidos y las piernas abiertas, bien plantado entre la gente. Observó entonces Pascuala que Visitación, vecina de la acera opuesta, llegaba dando saltitos como un gorrión. Chica y colorada, con su peluca color tizón mal colocada y asomándole por encima de sus orejas de mono tití los pocos rizos plateados que le quedaban al boliche perfecto de su cabeza. Corría ligera como el viento para acudir tal vez a vigilar el reclamo invasor del pitorro de la olla o al chillido de uno de sus hijos de grandes zancas y hermosas carnes. «¡Descansar yo! ¡Descansar yo!», dijo sin pararse, antes de empujar a Pascualina con un manotazo cierto, confirmándole al mundo su necesidad invariable y legítima del uso diario de un buen trozo de acera. Nadie más que ella sufre en el barrio a la hora de las comidas. Entre el gentío de aquella tarde, otros personajes del pueblo aparecieron para entretenerse con la escena, de los cuales hubo uno que dio a Pascualina una jugosa noticia, un chisme importante, el colofón a su licenciatura. Sin embargo, no pudo dar veracidad al asunto por ser quien era el que se lo decía. Un borracho, muy pequeño y andrajoso, que llegaba del centro del pueblo y que se había alejado mucho por alguna razón. El rompetechos, minúsculo ser de cabeza y cuerpo ridículos, joven, miope, que portaba unas gafas de pasta rotas. Bebido siempre, llevaba su cartón de vino manoseado a donde fuere y se movía con aire bailongo por el pueblo pidiendo dinero a la gente. En todos los soportales y casapuertas entraba. En todas las tascas y mesones le conocían. De todas le echaban dándolesele rápido cualquier buche de valdepeñas o cerveza. Es por ello que todo lo escondido lo veía, todo lo disimulado lo constataba y todo el mundo lo apartaba. En su mente de sopores y en su corazón solo, el hombre transformó aquel ostracismo en necesarias venganzas y derramaba aquí y allá las cosas que veía, aunque a gritos fuere, para conseguir disponer de algún amigo que le tomara en serio alguna vez y compartir así un rato de borrachera. Fue de esta manera como tuvo conocimiento del chisme que pudo soltarle a Pascuala aquella tarde de pelea en el barrio. En los días siguientes a aquel, Pascualina dormiría menos de lo habitual. Comenzaría a observarse manchas rosadas en el vientre y más tarde en los brazos y en las piernas que asociaría al cansancio.
De sus dedos comenzaron a brotar pequeños trozos de piel que pronto taparon sus uñas. Las manchas rosas se tornaron púrpuras y comenzaron a producirle un picor intenso, pero no podía rascarse con eficiencia, porque sus uñas eran pelleguillos blancos que brotaban sin parar aunque los recortase. Su tensión arterial disminuyó hasta encamarla. Nadie pudo saber qué le ocurría. Su vitalidad desapareció lentamente. Perdió las fuerzas para hablar y mucho más para escuchar. Ya le resultaba imposible adivinar las conversaciones que sus familiares tenían frente a ella. No saber nada le enfermaba más aún. Una mañana, en la que la lluvia echó al viento del otoño su cabellera fría y densa, decidió que debía contar todo lo que sabía, porque los secretos que guardaba como alhajas le tenían en aquella lastimera convalecencia, y pensó que no le merecían tanto sufrimiento. Pero cuando quiso hacerlo, comprobó que el picor de su garganta y de sus oídos se movían adentro, que algo le ahogaba y no podía respirar. Abrió la boca cuando los mofletes se hubieron hinchado y la habitación se llenó de moscas de todos los tamaños que zumbaban alegremente enhebrando los haces de luz de las lámparas. Los ojos de Pascualina se hundieron. De ellos brotaron ramas de sauces y toda su piel se ajó en tiras. Pascualina respiraba aún bajo todo aquel manto orgánico que le invadía e intentó arrancar de sí las ramas y el picor de su piel rota. Logró incorporarse un poco y percibió con horror cómo la lluvia había orillado el río a sus pies y cómo desaparecían bajo la superficie del colchón, que no distinguía al tacto mientras subía el agua por sus piernas. Sintió que las hojas de los sauces crecían hasta abrazar el agua anclándole a ella. Pronto el río llegó a su pecho. Inundaba toda la habitación y todo el barrio, y un chasquido en un lugar impreciso les dio repentino movimiento. Puso en fila los enseres de la habitación, los de la casa y los de todas las casas, mientras la lluvia borraba la extensión de los campos, los límites del horizonte y del foso que rodea al pueblo, el color mismo del cielo y el cuerpo de Pascualina. Antonio Situno entró en la habitación entonces, lleno de pánico, y tomó a su mujer por el torso. La corriente le arrastraba hacia abajo como si se hallase en un inmenso desagüe, y a duras penas él mismo podía sujetarse al marco de la ventana. ¿Cuánta gente lo sabe?, le preguntó Pascualina. ¿Cuánta gente sabe que tienes un secreto? Antonio Situno, el trigueño, el que siempre había parecido un extranjero llegado de lejanos lugares, sintió un dolor en el estómago y sin poder evitarlo vomitó sobre su mujer todas sus infidelidades. Echó sobre ella todas las tardes de placer, todas las palabras obscenas, los días de tedio y sus ganas podridas. Al acabar, soltó a Pascualina de su cuello, perdiendo así la medalla grande y redonda que llevaba siempre consigo. La espiral de agua dio aún varias vueltas a la habitación, con su mujer adentro, antes de desaguarla
hacia el inmenso foso que circunda el pueblo. ¿Sí? Espero que os haya gustado este primer cuento del libro Condominios, El foso. Os veo en el siguiente con el siguiente cuento. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar y nos vemos prontito. Chao, chao.